Hola a todos y a todas. Bueno, en esta clase vamos a continuar con algunos aspectos importantes de la teoría de Alfred Adler, ¿sí? Esta sería la última clase relacionada a este autor, Alfred Adler. Y ya la próxima clase que voy a grabar va a ser sobre una autora muy importante que es Melanie Klein. Bien, bueno, a ver, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que nos queda importante en el texto sobre la obra de Adler? ¿Sí? Primero recordemos que Adler lo ubicamos como un psicoanalista disidente, ¿sí? O tal vez lo que podríamos también mencionar como post-freudiano, o sea, aquel grupo de psicoanalistas que realizan o que elaboran sus conceptos teóricos posteriores a los conceptos de Freud y que toman algún concepto, algún elemento, sí, alguna parte de la teoría freudiana para elaborar su propia teoría. O sea, vamos a ver diferentes autores, sobre todo este autor Adler y después Melanie Klein, que son autores que se basan en la teoría freudiana, pero sin embargo elaboran sus propias teorías. Algunos discrepan más que otros, sí, pero les sirve la teoría freudiana como una base conceptual. En el foro alguien me preguntaba el otro día sobre esto de si se podía considerar a Adler psicoanalista, bien, y qué opinaba, por ejemplo, o qué pensaba, o si se lo puede considerar psicoanalista Adler si no habla, por ejemplo, del complejo de Edipo. Bueno, es todo un tema, es un tema para debatir, es un tema para reflexionar. También ustedes lo pueden consultar con otros profesores, buscar material respecto a esto. Yo considero lo siguiente, yo creo que la teoría freudiana es una teoría muy amplia. Freud escribe acerca de muchos temas y todos esos temas él lo interpreta desde su óptica, desde su perspectiva psicoanalítica, que la podríamos caracterizar por esta idea de que el sujeto no es un sujeto caracterizado por su conciencia, sino que es un sujeto caracterizado por su inconsciente. O sea, lo principal del aporte freudiano tiene que ver con decirnos, o sea, los seres humanos, la principal instancia, la principal motivación de la conducta de los seres humanos no es la conciencia, no es el yo, sino que es el inconsciente. En función de eso, en función de esta premisa que la conducta o que la existencia o que la conformación y el funcionamiento del aparato psíquico está marcado por el inconsciente, en función de esta premisa, vamos a decir, de esta gran base conceptual, después se van a derivar un montón de temas, bien, un montón de análisis, un montón de respuestas a interrogantes, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hablamos de la obra de Freud. Ustedes saben que la obra de Freud es una obra muy vasta, muy extensa, que ya la habíamos dividido en 3 grandes etapas. Entonces también en la vida de Freud, él fue modificando, se fueron transformando sus interrogantes, fueron surgiendo nuevos interrogantes, como siempre decíamos, son interrogantes que parten de la clínica, que parten de la atención de los pacientes, y estos interrogantes van permitiendo en Freud estudiar, analizar, investigar con sus pacientes y de la mano de ello ir elaborando su propia teoría, ¿bien? Pero siempre con la premisa o con la certidumbre que lo más importante en el acontecer psíquico es el inconsciente. Entonces, Adler podríamos decir que es un autor psicoanalítico porque se forma de las ideas de Freud, se forma en la teoría freudiana, considera la postulación del inconsciente como válido. Todos los autores que podemos pensar que vinieron después de Freud, Adler, Jung, Melanie Klein, Winnicott, Erikson, bueno, y después las corrientes humanistas como son Erich Fromm, eh, Víctor Frank, o sea, fíjense la cantidad de psicólogos, de autores, de pensadores que estamos ubicando, y todos ellos hablan del inconsciente, postulan o aceptan, más bien aceptan la postulación del inconsciente. Sin embargo, empiezan a elaborar sus propias teorías. Bien, y eso es lo que estamos tratando de pensar juntos, bien, cómo elaboran sus propias teorías. Eh,
hay interrogantes que le surgieron a Freud y que de alguna manera los post-freudianos no tomaron estos interrogantes, o sea, tomaron algunos de los temas freudianos y cada uno fue desarrollando sus propias teorías. En el caso de fundamentalmente de Adler y de Jung, que este año no lo vamos a ver, aprovecho para comentarles esto porque bueno, ya estamos avanzando en el segundo cuatrimestre y necesitamos adelantar un poquito los temas, entonces este año no vamos a ver Jung, vamos a pasar directamente a la teoría de Melanie Klein. Pero principalmente de los autores que podríamos considerar post-freudianos, pero que discrepan con Freud, son Adler y Jung, y en lo que principalmente discrepan, disienten, no acuerdan o critican, es este como pansexualismo de la teoría freudiana. ¿Qué es el pansexualismo? Un poco le discuten a Freud que Freud explica todo el acontecer psíquico en función de un conflicto con la sexualidad infantil. O sea, para Freud, la neurosis fundamentalmente e incluso todo el desarrollo psicológico se ordena alrededor de la sexualidad infantil y se ordena alrededor, o sea, el ordenador principal del psiquismo humano es el conflicto que presenta al yo la sexualidad infantil. Ustedes saben que la sexualidad infantil para Freud es reprimida, concomitante al complejo de Edipo, esa represión de las pulsiones sexuales a su vez alimenta o digamos compone el inconsciente y esta represión de alguna manera marca después la posición de los adultos con respecto a la neurosis. Bueno, entonces en esto es en lo que discrepan Jung y Adler. Vamos a pensar en Adler, que es el tema que nos toca en la clase de hoy, que es el autor que estamos trabajando. Entonces, fíjense que Adler considera que en el psiquismo humano sí hay como una corriente inconsciente, o sea, hay algo que está apartado de la conciencia, hay algo de lo cual el sujeto no puede dar cuenta, pero que sí se puede descubrir y que sí se puede analizar. Y esto es lo que él llama el sentimiento de inferioridad. Bien, y otra gran diferencia que encontramos con Adler es que para Adler no existe la neurosis como una entidad psicopatológica. Bien, ustedes saben que para Freud sí existe la neurosis, la psicosis y después la perversión. Podríamos hablar de estas tres grandes estructuras para el psicoanálisis freudiano. Y la neurosis sí se presenta como una entidad psicopatológica, ¿sí? Dentro de la neurosis, para Freud podemos ubicar la histeria, la neurosis obsesiva, las fobias, bien, las neurosis de angustia. Este es el conjunto de las neurosis, pero de las neurosis siempre pensadas como una entidad psicopatológica. Sin embargo, Adler nos habla de otra cuestión y nos habla de lo que llamamos el carácter neurótico. Y fíjense que ya es muy diferente porque nos habla ya la palabra carácter, no nos está hablando de un momento, de una entidad psicopatológica como puede ser la neurosis para Freud, sino que nos está hablando de algo que caracteriza al individuo, el carácter neurótico. O sea, habría algunas personas que desarrollan este carácter neurótico y otras personas que no, que desarrollan una personalidad normal o estable. Bien, entonces vamos a retomar el texto desde ahí, desde donde dice el carácter neurótico, génesis y características. ¿Qué quiere decir génesis? Cuando encuentren en un libro de psicopatología o de psicología la palabra génesis, estamos aludiendo a origen, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen del carácter neurótico? Bueno, voy a ir comentando algunos aspectos principales, fundamentales de esta parte del texto y nos dice, Adler niega que la disposición orgánica sea el origen incondicional de la neurosis. Su origen debe buscarse en las relaciones del niño durante los 2 primeros años de vida. Bueno, hasta aquí fíjense qué importante porque de alguna manera Adler nos dice que no hay una disposición orgánica, también aquí está
discutiendo o discrepando con la tendencia más hegemónica de la psiquiatría o de la neurología, que buscaba la causa de los padecimientos psíquicos en los órganos, ¿sí? O en el cerebro. Entonces, también ahí acuerda con Freud y nos dice no hay un origen orgánico para la neurosis, sino que la neurosis, el origen, la génesis de la neurosis, debe buscarse en las relaciones del niño durante los 2 primeros años de su vida. En este periodo se constituye la actitud del niño frente a su ambiente. Fíjense qué importante. Durante los 2 primeros años de vida se constituye la actitud del niño o la niña frente a su ambiente, frente a su entorno. Qué periodo tan corto de tiempo, ¿no? Lo podríamos marcar así, porque Freud habla de por lo menos los 5 o 6 primeros años hasta que culmina el complejo de Edipo como fundamental en la conformación de la neurosis, pero en este caso Adler habla de estos primeros 2 años. Esta idea después la vamos a encontrar en Melanie Klein, porque Melanie Klein también considera el primer año de vida como fundamental en la personalidad de la persona. Nos dice, la influencia, dice que muchas veces la influencia de una educación errada se desarrolla ulteriormente hasta convertirse en una neurosis. O sea, lo que nos dice es que muchas veces hay como ciertos estados en el niño de nerviosidad, pero si a eso se le asocia una educación errada, dice aquí, o disfuncional, pues ya podemos tener un desarrollo del carácter neurótico. El carácter neurótico es, pues, una tentativa culturalmente equivocada de liberarse del sentimiento de inferioridad y procurarse un sentimiento de superioridad. Bueno, bien, ahí ya estamos entrando en lo que es la génesis del carácter neurótico. Entonces, el carácter neurótico tiene que ver con una tentativa, ¿no? Un intento de la persona de liberarse, de superar ese inicial, primario sentimiento de inferioridad. Pero esta tentativa por liberarse de ese primario sentimiento de inferioridad es una tentativa neurótica. ¿Por qué neurótica? Porque busca, ¿sí? Busca procurarse un sentimiento de superioridad. Volvemos a lo que hablábamos la clase anterior. Hay una sobrecompensación. ¿Se entiende? A ver, en el psiquismo humano, esto lo van a decir todos los autores psicoanalíticos, el psiquismo humano funciona siempre por compensación. Bien, ¿qué quiere decir por compensación? Como somos conflictivos por naturaleza humana, siempre hay compensaciones de esos conflictos. Aquí el mecanismo que ubica a Adler como fundamental para el carácter neurótico tiene que ver con una sobrecompensación. Ya estaríamos hablando de una compensación o más intensa o más grave o más exagerada de lo normal. El punto de partida de todo proceso neurótico, nos dice, se encuentra en el amenazante sentimiento de inseguridad e inferioridad que engendra un deseo irresistible de darse un objetivo capaz de hacer llevadera la vida y de brindarse una dirección, fuente de seguridad y de calma. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior y decíamos, todos y todas tenemos esa necesidad de diseñar una línea de vida, una línea directriz. ¿Con qué objetivo? Bueno, porque esa línea nos va a proveer de una fuente de seguridad y de calma. ¿Por qué necesitaríamos seguridad y calma? Bueno, para poder reparar, compensar aquel sentimiento de inseguridad. Lo que para nosotros constituye la esencia de la neurosis, dice Adler, es la utilización incesante y exagerada de los recursos psíquicos de los cuales el individuo dispone, y entre los principales se halla el empleo de construcciones auxiliares, de ficciones para el pensamiento, la voluntad y la acción. Entonces fíjense en los términos, pongan atención en los términos, nos dice, o sea, para nosotros, ¿qué es lo neurótico? ¿Qué es lo que constituye la neurosis? ¿Intentar compensar el sentimiento de inferioridad? No, todos y todas lo vamos a intentar compensar para Adler. Pero sí lo que constituye el carácter neurótico es la utilización exagerada, incesante, dice él, de recursos psíquicos
de los cuales dispone el individuo, ¿sí? Y entre ellos encontramos el empleo de construcciones auxiliares, ficciones para el pensamiento, la voluntad y la acción. Y acá viene una palabrita que Adler utiliza mucho, esto de ficciones. ¿Qué son ficciones? ¿Qué es una ficción? ¿Sí? Una ficción es una construcción irreal, ¿no? Cuando hablamos de ficción hablamos de ficticio, de no verdadero, de irreal. Entonces en el carácter neurótico es muy común estas construcciones ficticias de vida, ¿no? Estas vidas exageradas, estas vidas, podríamos decir, sobredimensionadas, estas vidas irreales, ¿bien? Por eso hablamos de construcciones ficticias. Bueno, a ver, fíjense, y aquí otra vez nos habla, nos dice, excita bien el afán de poder se exacerba y extravía al chocar contra límites impuestos por los requerimientos sociales y las reclamaciones del sentimiento de inferioridad. Me quiero detener en esto. Perdón, me equivoqué. Vuelvo a leer. Contra los límites impuestos por los requerimientos sociales y las reclamaciones del sentimiento de comunidad. Y aquí me quiero detener. ¿Qué es esto del sentimiento de comunidad? Bueno, ahí encontramos la ambigüedad en la cual ubica a Adler al sujeto. El sujeto siempre, a lo largo de su infancia y después de su edad adulta, está en el medio de un sentimiento ambivalente, de dos sentimientos ambivalentes. El sentimiento de comunidad. ¿Qué es el sentimiento de comunidad? Es el sentimiento de solidaridad, es el sentimiento de tomar en cuenta al otro. Bien, este es el sentimiento de comunidad. Entonces nos dice, este sentimiento de comunidad va a chocar, va a contradecirse con el afán de poder. ¿Qué es el afán de poder? El afán de poder es esa línea directriz exagerada propia de las personalidades neuróticas. Bien, entonces, para Adler existen estos dos sentimientos en todo ser humano, los sentimientos de comunidad y los sentimientos de poder, sentimiento de comunidad y sentimiento o afán de poder. Y esto debe lograr llevar a un equilibrio. En la personalidad neurótica no consigue ese equilibrio. ¿Por qué? Porque prevalece el sentimiento o el afán de poder por sobre el sentimiento de comunidad. ¿Qué pasa aquí? Claro, como prevalece el sentimiento de afán y poder, entonces el sujeto manipula, inventa, construye una realidad exagerada, irreal, ficticia, para poder de alguna manera sobrecompensar el sentimiento de inferioridad y deja de lado el sentimiento de comunidad, ¿no? Fíjense qué interesante es pensar en ya una cuestión de orden cultural. ¿Qué problema importante se presenta para la cultura, para la vida en sociedad, la personalidad neurótica? Porque la personalidad neurótica, en la personalidad neurótica prevalece el egoísmo, ¿no? El afán de poder por sobre el sentimiento de comunidad. Por eso también la obra de Adler es una obra que muchas veces se la ubica al lado del humanismo, ¿no? Y bueno, también tiene que ver que es un psicólogo que atravesó la Segunda Guerra Mundial y como ya lo habíamos visto con Freud, hay un intento de todos estos pensadores de lograr entender la destrucción, ¿no?, a la que se vio sometida la humanidad durante las guerras. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Sigue hablando de este objetivo ficticio, sigue hablando, dice que considerando haber descubierto que las fuerzas de la neurosis y de la psicosis son las siguientes: el sentimiento de inferioridad infantil, tendencia a la seguridad, compensación, objetivo ficticio de superioridad. Bien, una vez fijado en la infancia, producen adelante efectos teológicos, métodos, rasgos de carácter, afectos, síntomas y actitudes que se ensayan. Bien, bueno, dice que también en la neurosis hay un distanciamiento de las exigencias de la comunidad a fin de evitar la real valoración, empeño y responsabilidad
personal, la perspectiva neurótica y la tendencia desvalorización de la realidad. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver entonces cuáles son las características, ¿sí?, del carácter neurótico. Bien, o sea, ¿qué es? ¿Cómo podemos identificar la neurosis para Adler? ¿Qué es la neurosis para Adler? Bueno, para Adler el carácter neurótico es una actitud, una manera típica de situarse una persona respecto al mundo circundante. Fíjense qué importante esto. Ya no es la neurosis una psicopatología, un cuadro psicopatológico, sino para Adler la neurosis es un carácter. El carácter neurótico es una actitud, una manera típica de situarse una persona respecto a su mundo circundante. El neurótico vive obsesionado por el sentimiento de inferioridad y aspira a una posición de superioridad exageradamente mayor que las personas normales. Entonces nos habla de una obsesión sobre su sentimiento de inferioridad. Bien. Aspira a una superioridad exagerada. Para dominar su inseguridad construye y se ve sometido rígidamente a la influencia hipnótica de un plan de vida ficticio. Qué interesante, ¿no? Fíjense, influencia hipnótica de un plan de vida ficticio, o sea, no una línea directriz trazada desde la infancia dentro de los parámetros de la realidad, sino un plan de vida ficticio. Cada vez vive más alejado de la realidad, con los consiguientes conflictos. Poco a poco abandona los más lógicos caminos de la inducción y de la deducción, apelando a los artificios de estos esquemas ficticios. Bien, el individuo normal utiliza como el neurótico la ficción, pero el neurótico es incapaz de volver a la realidad. Bien, fíjense entonces que nos dice, todos utilizamos ficciones, ¿no? Esto de la ficción es, bueno, otros autores lo marcan de otro modo, ¿no? Pero que tienen que ver con las novelas, lo llaman la novela, por ejemplo, un poco, Freud habla de las novelas, ¿no? La novela familiar del neurótico, por ejemplo, bueno, aquí habla Adler de ficciones, pero la ficción, ¿sí? La ficción que utiliza aquella persona con carácter neurótico es una ficción cada vez más apartada de la realidad. El temor a todo lo nuevo, a adoptar decisiones, a sufrir pruebas proviene de su escasa autoconfianza, o sea, hay una escasa autoconfianza, lo que pasa que el neurótico trata de sobrecompensarla, de ocultarla a través de esas metas ficticias o de esas personalidades engrandecidas, soberbias, arrogantes. Las conocemos, ¿no? Están en todos lados. El neurótico es víctima de la línea directriz que él mismo se ha trazado, fíjense. Quiere satisfacer simultáneamente las exigencias del mundo real y las de su propio mundo imaginario para finalmente quedar cautivado de esta ambivalencia en una encrucijada que paraliza todos sus movimientos y que lo inmoviliza. Bueno, fíjense que acá nos habla un poco del sufrimiento, ¿no? Del neurótico. O sea, el neurótico también sufre porque queda como de alguna manera enredado, atrapado en esa ficción que construyó y también esa ficción que construyó choca con la realidad, ¿no? Entonces nos dice que constantemente busca cómo compensar esa ficción autoconstruida y la verdadera realidad. Bueno, a ver, van a encontrar en el texto que en una parte nos dice, desprecia todo lo femenino, entre comillas, y aquí entre paréntesis nos dice, pasividad, obediencia, ternura, ¿sí? Ignorancia, afectos, cierra paréntesis, intentando imprimirle una exagerada dirección hacia la masculinidad, exagerada afirmación de la virilidad, desarrollando el odio, testarudez, crueldad, egoísmo, buscando el triunfo en toda relación humana y por el contrario acentuando más frecuentemente su debilidad. Bueno, a ver, este es como un concepto, podríamos decir, polémico en Adler, pero polémico en todos los psicoanalistas de primera parte del siglo XX y transcurrido también el siglo XX. A ver,
Cuando nosotros, la perspectiva de género actualmente nos brinda otra posibilidad de pensar, pero desde el psicoanálisis, cuando hablamos de lo femenino y de lo masculino, ¿sí? El psicoanálisis, del psicoanálisis de la primera etapa del siglo XX, bien, de la primera parte del siglo XX, vamos a estar hablando de lo femenino, ¿sí? Asociado a la pasividad, asociado a, como dice aquí, la obediencia, la ternura, la ignorancia, los afectos, o sea, los psicoanalistas de aquella época asociaban lo femenino con ello, con estas características, pero también Adler asocia lo masculino con, ¿sí? Una exagerada afirmación de la virilidad y nos habla que lo masculino, bien, tiene que ver con el odio, la crueldad, el egoísmo y la testarudez, ¿sí? Fíjense, lo masculino con el odio, con la crueldad, lo femenino con la pasividad y con lo afectivo. Lo que nos está diciendo Adler, si lo pensamos, ¿sí? Tiene que ver que ni las características femeninas ni las características masculinas, ¿sí? Son características favorables para un psiquismo equilibrado, ¿sí? Por eso nos habla de buscar un equilibrio entre estas dos cuestiones, entre el sentimiento de inferioridad que pone del lado de lo femenino y el sentimiento de superioridad que pone del lado de lo masculino, porque me parece aquí que más allá de que, bueno, eran psicoanalistas estos, que formaban parte de una sociedad muy, muy patriarcal, fíjense que él también está haciendo una crítica a lo masculino, porque nos dice que lo masculino es la crueldad, es la violencia, es el afán de poder, ahí poner lo masculino, ¿bien? También, obviamente, lo femenino tiene connotaciones negativas, pero bueno, es para pensar, es para pensar. Bien, estas son todas características del neurótico. Fíjense que dice el neurótico no exhibe ni un solo rasgos de carácter original, está siempre sensibilizado, ¿sí? Es como que, a ver, una personalidad muy afectada, la del neurótico, no es una personalidad normal, no es una personalidad equilibrada, sino que hay una cierta afectación de la personalidad. Bueno, resumiendo, dice al final, concluimos con Adler que todos estos fenómenos cuando adquieren cierta intensidad, bien, pueden ser considerados como síntomas del carácter neurótico, es decir, como forma de expresión de una tendencia reforzada al aseguramiento como manifestación de la energía compensadora de un exacerbado sentimiento de inferioridad. ¿Sí? O sea, lo primero es un exacerbado sentimiento de inferioridad que intenta sobrecompensarse con esta personalidad neurótica. Por último, vamos a marcar algunas cuestiones muy breves sobre lo que plantea o que propone Adler con respecto al método terapéutico, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Fíjense qué es el método terapéutico. Bueno, totalmente diferente a lo que propone Freud. Recordemos que Freud utiliza primero el sueño, los análisis de los sueños, fallidos, lapsus, y la asociación libre. ¿Para qué? Para que aflore el inconsciente. Sin embargo, lo fundamental para Adler es el análisis de esa línea directriz, ¿no? De esa línea directriz que está distorsionada, que es ficticia en el neurótico. Entonces nos dice, su terapia se dirige al yo, es decir, a la parte consciente de la personalidad, ya que, aclara Adler, los problemas del yo son tan cruciales como cualquier otro tipo de conflicto. Fíjense que acá es bien, esta frase tiene que ver bien con distanciarse de Freud, porque Freud no trabaja con el yo, sino que trabaja, o sea, sí auxilia al yo, pero para que emerja el ello. Y no nos habla de ello, sino que de yo a Adler. Nos dice, a través de la terapia se preocupa más por el futuro individual, o sea, el descubrimiento del fin que se propone el descubrimiento del fin que se propone la personalidad del individuo para dotar a éste de suficiente confianza en sí mismo para alcanzar esas pretensiones y reducir la dialéctica ambición, angustia, aspiración, sentimiento de inferioridad.
Fíjense que tiene que ver entonces con reforzar al yo para que pueda alcanzar esa línea directriz, pero que la pueda alcanzar de una forma realista. Por eso nos dice, para ir como achicando, reducir la dialéctica, la dialéctica ambigua entre la ambición y la angustia, la aspiración y el sentimiento de inferioridad. ¿Qué quiere decir reducir la dialéctica? Bien, que esa línea directriz sea más real, sea más acorde al individuo, que sea más acorde al sentimiento también de comunidad para reducir de esta manera el afán de superioridad y la angustia que provoca no poder concluir de forma no poder cumplir, perdón, de forma normal esa línea directriz. Bueno, nos habla de un cuestionario, no tanto, no es que lo pone a asociar libremente a los pacientes, sino que nos habla de un cuestionario dirigido que sustituye al de la Asociación Libre de Freud. A este respecto, adoptaba a sus sesiones un cuestionario base de 5 preguntas, nos dicen aquí las tienen, y preguntaba, fíjense qué interesante, ¿cuál es su primer recuerdo infantil? ¿Cuál es su mayor dificultad actual? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Qué imágenes o situaciones afloran más frecuentemente en sus sueños? ¿Sí? ¿Y qué haría usted si no tuviera esa dificultad? Son interesantes estas preguntas que plantea Adler. ¿Por qué son interesantes? Porque fíjense que cuando nos dice ¿cuál es su primer recuerdo infantil? Está remitiendo al paciente a aquellos primeros 2 años de vida que son fundamentales para Adler porque ahí se conforma el sentimiento de inferioridad. ¿Sí? Entonces ahí va el pasado. Sin embargo, después vuelve al presente y le dice ¿cuál es su principal dificultad actual? O sea, en el presente, ¿cuál es la dificultad actual? ¿Cuál es su temor? Bueno, el temor obviamente da cuenta de que de aquella imposibilidad de completar o de cumplir con la línea directriz, bien, después también analiza los sueños, bien, pero no como los hace Freud, no como realización de un deseo reprimido, sino que tienen que ver obviamente con la línea directriz. A ver, si quieren vamos un poquito más aquí para ir terminando, ¿sí? Les voy a leer una última frase que es muy clara. Nos dice Adler, al hablar de la terapia se expresa así. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, de la terapia dice, la psicología del individuo, o sea, su propia teoría y su propia terapéutica, la psicología del individuo, como se denominó, considera que el aspecto de la terapia reside en hacer que el paciente comprenda su carencia de capacidad de cooperación y el llevarlo al convencimiento de que esa creencia se originó en defectuosas adaptaciones en su infancia temprana. Bien, o sea, comprender que hay una carencia de cooperación, que hay una ausencia de sentimiento de comunidad y que esto tiene que ver con la infancia temprana. Lo que durante este proceso ocurre no es asunto trivial. En colaboración con el terapeuta se acrecienta su poder de colaboración. Su complejo sentido de inferioridad es puesto en descubierto como erróneo, o sea, de alguna manera el paciente acepta que su complejo de inferioridad es erróneo, se despierta el valor, ¿no? El valor y el optimismo emerge en el sentido de la vida, la comprensión de la necesidad de dar a la vida un sentido adecuado. Bien, bueno, fíjense qué importante, después nos dice una vez que se cree haber descubierto la línea directriz de la vida del paciente, o sea, se busca esa línea directriz de la vida del paciente, resta comprobarlo en un cierto número de los movimientos expresivos del mismo. Bien, el mismo psicoterapeuta tendrá el sentido de que si él mismo hubiese crecido con esas ideas erróneas acerca del sentido de la vida, si se hubiese refugiado en él mismo, habría comprobado y vivido de una manera casi similar. Bueno, yo creo que hasta aquí es tal vez lo más importante de este texto. Entonces, el objetivo terapéutico no tiene que ver con aflorar un conflicto inconsciente para resolverlo en el plano de la conciencia. El objetivo terapéutico para Adler tiene que ver con reconstruir esa línea directriz y que esa línea directriz sea más coherente, que sea más real
y que esa línea directriz de alguna manera esté compuesta por un sentido de comunidad y no solo por un afán de poder. Fíjense que de alguna manera la idea de Adler o la idea de la psicoterapia no solo es ayudar a la persona, sino que ayudando a la persona a construir líneas directrices más orientadas a la realidad y orientadas a los sentimientos de comunidad, bueno, se pueda favorecer la convivencia social. Bien, bueno, damos por terminado este tema, la psicología individual de Alfred Adler, y bueno, me despido de todas y de todos.